El sonido de una locomotora a vapor es único y nos transporta a recuerdos entrañables. Actualmente existen solo 3 funcionando en nuestro país y existe solo un maquinista y mecánico vigente que lucha para que su oficio no se extinga. A continuación, le contamos esa historia. ¿Qué más emoción va a sentir uno cuando repara la máquina? La hace funcionar, siente que suena el silbato. La gente puede estar con una cara y todo, uno toca el silbato y la gente muerta de risa. Y cuando uno siente que va la máquina funcionando, y es de 1913, ya de 1913, y la hago funcionar todavía. Esa emoción es una gratificación que uno siente adentro, la siente. Pancho no puede evitar las lágrimas. Su oficio está en extinción. Hoy tiene 68 años. Ingresó a Ferrocarriles en 1974 y su historia es de esas que uno guarda en el corazón. Un niño de los alrededores de Temuco que jugaba con trenes de metal y pasaba tardes enteras en los campos de trigo a la espera de ver pasar a una locomotora a vapor. La única locomoción que había ahí, el tren, carga y pasajero. Así que yo vivía al lado de la línea, con mi papá era ferroviario, así que me sentaba a mirar el tren, los rieles, la línea adyacente a la donde pasaba el tren, mirando, algún día voy a ser maquinista. Hizo toda la carrera, desde el que limpiaba las calderas hasta llegar a ser el maquinista de una de estas bestias de metal. Calor, fierro, carbón y humo. Don Pancho es un testigo vivo de la triste agonía de estas locomotoras en que nuestros padres viajaron. Y hoy es el último maquinista y mecánico vigente de estas locomotoras. O sea, no puede morir la locomotora. Es lindo ver cuando llega uno con el tren, aplauso. ¿Dónde un maquinista lo reciben con aplauso? Actualmente existen 3 locomotoras a vapor operativas que realizan solo viajes de turismo. Yo creo que pocas cosas producen una sensación de nostalgia y evocación tan fuertes como los trenes y como ver una locomotora a vapor. Recuperando piezas de otras e incluso fabricando repuestos, don Pancho trajo de vuelta la vida a la 607. Está en Santiago, es británica, llegó a Chile en 1913, además de la extinta maestranza de Caleta Barca en la región de Valparaíso, y don Pancho va más allá. Hoy día es el último profesor, que es el único que mantuvo ese oficio y sabe manejar las locomotoras a vapor, pero además sabe de instrucción. En 2013, Ferrocarriles inició el proceso de capacitación de trabajadores ferroviarios interesados en el manejo de locomotoras a vapor, con el objetivo de mantener viva esta disciplina en Chile. Actualmente, 8 trabajadores de entre 25 y 35 años que desempeñan funciones en Santiago, Valdivia y Temuco son parte de este programa que imparte don Pancho a su manera. A veces enojado, con grosería, para que entienda, para que se les meta en la cabeza y que les llegue adentro. O sea, que lo que quieran, hay que quererla. Yo a mi mujer le puedo mentir, pero a la locomotora no le puedo mentir. No, es un privilegio porque el hombre no es egoísta con los conocimientos, siempre te enseña. Es más, le decimos el que más sabe en Temuco. ¿El que más sabe? El que más sabe. Pregúntale al que más sabe. Cualquier duda, don Pancho. Oye, ¿y esto no puede morir, o no? ¿No puede morir la máquina de vapor? No, no puede morir. El legado tiene que seguir. Porque tu móvil está moviendo historia. Lento van por sobre los rieles. Su potencial turístico es enorme. Pero para que perduren, un chileno debe seguir entregando sus conocimientos de toda una vida a las nuevas generaciones. Para que Francisco Pedreros no sea el último maquinista a vapor de Chile.